Hola, hoy vamos a revisar el corpúsculo renal o glomérulo y la barrera de filtración glomerular. El primer paso para la formación de la orina es la generación del ultrafiltrado en el glomérulo o corpúsculo renal. Diariamente se forman 180 litros al día de ultrafiltrado, es decir, 100 ml por minuto. El ultrafiltrado es un líquido de composición idéntica al plasma, pero sin proteínas. Las características del capilar glomerular y de las células que forman la cápsula de Bowman determinan la formación del ultrafiltrado. En general, a partir de estos 180 litros de ultrafiltrado, solamente 1,8 aparecen en la orina. Por lo tanto, el trabajo principal que ejerce el sistema tubular es la reabsorción del ultrafiltrado. Esta diapositiva muestra la estructura, la histología de la corteza renal de un roedor. En el centro vemos el ovillo del capilar glomerular, rodeado por un espacio en blanco que es el espacio de la cápsula de Bowman. Se puede ver también cómo el fin de la asa de Henle está en contacto con el ovillo glomerular. La ultrafiltración depende de que el plasma que está circulando a través de las arteriolas y el capilar glomerular filtre, es decir, atraviese la barrera y parte de sus componentes, el agua y los solutos de bajo peso molecular, caigan en el espacio de la cápsula de Bowman. La ultrafiltración ocurre igual que en cualquier otro sistema capilar debido al balance que hay entre la presión hidrostática dentro del lumen, la presión coloidosmótica dentro del lumen y los elementos que están al otro lado de la barrera, es decir, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman, que es cero, ya que prácticamente no hay proteínas. Normalmente el agua y los solutos de bajo peso molecular, es decir, menos de 5,5 kilodalton de peso, abandonan el capilar glomerular, mientras que las células y las proteínas permanecen en el lumen. Las moléculas que atraviesan la barrera del capilar glomerular se mueven según las fuerzas de Stirling, que son las mismas que revisamos en ultrafiltración, en la microcirculación, en el aparato cardiovascular. Aquí vemos un esquema del corpúsculo renal o glomérulo. Se puede observar que la sangre entra al capilar glomerular vía la arteriola aferente. La arteriola aferente se ramifica en una serie de asas capilares que después convergen y forman la arteriola eferente. La pared de las arteriolas está cubierta por un tipo celular llamado podocitos. Estos podocitos forman parte de la pared de la cápsula de Bowman. El ultrafiltrado es el líquido que atraviesa desde el lumen del capilar glomerular hacia el espacio de la cápsula de Bowman. Una vez que cae en la cápsula de Bowman, circula hacia el túbulo proximal, que es el elemento siguiente del aparato tubular. Si miramos con mayor detención cómo es la barrera de filtración, podemos observar que tiene dos componentes celulares principales. La célula endotelial, que reviste el interior del capilar glomerular y que, como muestra el esquema, tiene unas perforaciones que son como ventanas o fenestraciones. Estas perforaciones permiten la salida del líquido a través de la barrera de filtración glomerular. La célula endotelial está adherida a un sustrato proteico que es la membrana basal. La membrana basal está formada principalmente por laminina y colágeno tipo 4. Por el otro lado de la lámina basal se encuentra un segundo tipo celular que es el podocito. El podocito se parece a una especie de pulpo que emite tentáculos que abrazan el capilar glomerular. Como vemos, desde el cuerpo del podocito emerge lo que se llama el pie, que es una prolongación que tiene a su vez otras prolongaciones como largos dedos, conocidas como pedicelos.
Para que se forme el ultrafiltrado, para que atraviese el líquido, se debe atravesar la fenestración, la membrana basal y el espacio que queda entre los pedicelos. Estas microscopías electrónicas de transmisión muestran la ultraestructura de la barrera de filtración glomerular. Estamos mirando una fotografía que podríamos imaginarnos está tomada desde el espacio de la cápsula de Bowman. Lo que se ve en el recuadro de menor tamaño a la mano izquierda es una célula podocitaria, un podocito, con pie y sus pedicelos. En la imagen de mayor tamaño se puede apreciar cómo todo el ovillo del capilar glomerular está rodeado, recubierto de estos pedicelos. Si volvemos a ver la estructura, desde el lumen del capilar glomerular uno debiese ver fenestraciones, que son estas perforaciones que hay en el citosol de la célula endotelial que recubre el capilar. Aquí tenemos una microscopía electrónica que muestra cómo se ve las células que forman la barrera de filtración glomerular desde primero a mano izquierda la cápsula de Bowman. Ahí vemos los podocitos con sus pies y los pedicelos que rodean los capilares, y cómo es la imagen cuando nos paramos dentro del lumen del capilar glomerular. Todas las perforaciones que se ven corresponden a las fenestraciones. Se calcula que más o menos un 60% de la superficie de la célula endotelial presenta estas perforaciones o fenestraciones en el capilar glomerular. Desde un punto de vista estructural, podemos hacer este esquema para entender mejor cómo es la barrera de filtración glomerular. En nuestro esquema, lo que se conoce convencionalmente como barrera de filtración glomerular está enmarcado en estos rectángulos rojos. Los componentes de la barrera de filtración glomerular son la célula endotelial con sus fenestraciones, la membrana basal y los pedicelos que forman un espacio de filtración entre cada uno de ellos conocido como ranura de filtración. Aquí vemos una microscopía electrónica de transmisión con mayor aumento, en que se ve en el recuadro menor solamente un asa de un capilar glomerular y en la foto de mayor tamaño los principales componentes. Hacia la izquierda y hacia el superior tenemos el lumen de la célula endotelial. Está marcado con una línea blanca la fenestración. La sigla BM quiere decir membrana basal, que como vemos tiene una zona oscura rodeada de dos capas más claras. Estas se llaman la lámina rara externa e interna. Y finalmente se ven los pedicelos, que en inglés se llaman food processes o FP. Entre los pedicelos queda un pequeño espacio que es la ranura de filtración. Nuevamente, aquí hay un esquema que nos puede ayudar un poco a entender cómo es la barrera de filtración glomerular. En la parte superior está en celeste el citosol de la célula endotelial. Los espacios que quedan entre estas secciones del citosol son las fenestraciones. La fenestración en general tiene un radio de 70 a 100 nanómetros, así que es una barrera que impide que las células que presentan un diámetro mucho mayor, 7 micrómetros, por ejemplo para un eritrocito, atraviesen a través de la barrera. La célula endotelial, como decíamos, está adherida a un sustrato proteico que es la membrana basal. La membrana basal está representada aquí como una esponja, tiene 300 nanómetros de espesor y está compuesta principalmente de laminina y colágeno tipo 4. Estas proteínas presentan uniones covalentes con azúcares que le dan una fuerte carga negativa. Así que además de presentar una barrera física, es una barrera de carga eléctrica. Finalmente, en verde se ve el podocito con sus pedicelos. Entre los pedicelos queda un espacio que representa la ranura de filtración. Los pedicelos tienen un abundante glicocálix que no se muestra en el esquema y que determina
que la ranura de filtración excluya a cualquier molécula con un tamaño mayor a 4 nanómetros. Nuevamente aquí vemos las ranuras de filtración. Desde la zona de arriba estaría la cápsula de Baumann, la lámina basal y la luz del capillar. Al pie de esta fotografía se ve un eritrocito y podemos apreciar que tiene un radio mucho mayor que los poros que representan las fenestraciones. Para tener una idea más concreta de cuáles son las sustancias que podrían o no atravesar según su tamaño la barrera de filtración glomerular, tenemos este esquema. El agua, el sodio, la glucosa, la insulina e incluso el citocromo C son sustancias que por su tamaño podrían atravesar la barrera de filtración glomerular. Sin embargo, las proteínas, como la hemoglobina o la albúmina, que presentan un radio mayor a 4 nanómetros, debiesen ser rechazadas y no filtrar o filtrar en muy baja proporción hacia la cápsula de Baumann. Esto determina que en la ultrafiltración, el ultrafiltrado, es decir, el líquido que cae a la cápsula de Baumann, tenga una composición igual al plasma, excepto porque presenta ausencia o muy bajas concentraciones de proteína. La principal proteína del plasma es la albúmina y se encuentra en concentraciones muy bajas en el ultrafiltrado glomerular de la cápsula de Baumann. Naturalmente, es anormal que se encuentren células en la cápsula de Baumann. Existen algunas enfermedades renales en las cuales se produce destrucción de la barrera de filtración y uno de los signos clínicos es la aparición de células en la cápsula de Baumann. Finalmente, para tener una idea, en este gráfico se muestra cómo depende la filtrabilidad, es decir, la facilidad con que una molécula atraviesa la barrera de filtración glomerular, de su radio molecular. En la línea roja se muestra un azúcar, un dextrano sintético, sin carga eléctrica neta. Como vemos, por sobre los 4 nanómetros la filtrabilidad es 0. Por debajo de los 4 nanómetros la filtrabilidad aumenta y cuando el radio molecular es menor que 2, prácticamente hay filtración libre. Es como si no existiera barrera para un dextrano de menos de 2 nanómetros de diámetro. Si es que el dextrano tiene una carga negativa, que es lo que se muestra en la línea verde, la barrera es más restrictiva, es decir, la filtrabilidad de un dextrano con carga negativa o aniónico es siempre menor que para un dextrano neutro, aunque tengan el mismo radio molecular. Esto muestra que la barrera de filtración glomerular no solamente filtra por tamaño, sino que por carga eléctrica. Ocurre lo contrario con las sustancias como los dextranos catiónicos, que por tener carga positiva atraviesan con mayor facilidad la barrera de filtración glomerular para cualquier tamaño. En resumen, la barrera de filtración glomerular permite la formación del ultrafiltrado. El ultrafiltrado es idéntico al plasma sin proteína. Las características que permiten la formación del ultrafiltrado son, primero, la existencia de poros, que son capaces de seleccionar moléculas según su radio molecular, excluyendo aquellas moléculas mayores a 4 nanómetros, y además la existencia de glicocálix, tanto en la superficie de las células endoteliales como en las células podocitarias, y además de una gran concentración de cargas eléctricas negativas en la membrana basal. Todo esto hace que las moléculas con carga negativa a pH fisiológico sean repelidas, por ejemplo, las proteínas como la albúmina.